reconocer la grandeza de Dios. Gloria a más Dios. y más cada día. Que dice, ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con el corazón. No quiero seguir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Gloria a Jesús. Oh, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria. Cuando adoramos al Gracias, Señor, Espíritu Santo, tú eres maravilloso. sentimos Jesús. su presencia, Gracias, Gloria a Espíritu Jesús. Santo, gracias por tu sentimos amor. Gracias por tu grandeza. que Él por tu está fidelidad. con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, como poderoso bendito sea gigante. Dios. Gracias, Bendecido sea el Espíritu nombre del Santo. Señor. Gracias, Cordero, a ti la El gloria, enemigo Jesús. ha querido hacerle mucho daño estos últimos Gloria a tiempos Dios. Aleluya. a los hijos del Señor. Señor. Pero Gloria a dice Dios. su palabra que los que están con nosotros son más que los que vienen contra nosotros. Amén, vive Jesús. Aleluya. Bendecido sea Poderoso es el Dios. nombre de Dios. Gracias, Espíritu Santo. En esta mañana Gloria a Dios. vamos a tener una lectura de la palabra de Dios. Solamente vamos a leer 2 versos Gloria a Dios. del Salmo 32. Gloria a Jesús. Bendecido sea Gloria a el nombre Jesús. del Señor. Aleluya. Vamos a meditar en esos 2 versos bíblicos del Salmo 32 y nos daremos cuenta el privilegio que nosotros hemos adquirido de parte de Dios de ser perdonados. Amén, gloria a Dios. Dice el Salmo 32, que lo vamos a leer en esos 2 versos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, cesaron estos 3 varones. No, estoy en joven. Perdón. ¿Cuáles son los versículos? ¿Eh? Salmo 32, versículo. Sí, es Salmo 32. ¿Qué versículos son? Sí. 1 y 2. Me quería engañar. Gloria a Dios. Bendecido sea el nombre de Dios. Alabado Dios. Dice el verso 1 y 2. Gloria a Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gloria a Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. En esta mañana quiero ponerle como tema al mensaje de la palabra de Dios. El perdón de Dios está al alcance de todos por medio de la fe
en Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado O sea, sea Dios. que el perdón de Dios está al alcance de todos. Gloria a Dios. No es solamente para un grupo, Amén. Gloria a Dios. no es solamente para los Gloria escogidos, a Dios. Gracias. sino que está Santo. al alcance de toda la humanidad. Amén. Vive Jesús. Por lo tanto, el salmista David titula el Salmo 32 como la dicha del perdón. Gloria a Dios. Cuando hablamos de dicha, estamos hablando de dichoso, de buena aventuranza. Nosotros hemos sido dichosos y bienaventurados. Amén. Vive Dios. ¿Por qué razón? Porque entendemos que desde que Dios hizo la creación, desde que puso a Eva y a Adán en el huerto de Edén, Dios lo preparó de tal manera que allí no faltaba nada. Gloria a Dios. En el huerto habían todos los tipos de bendiciones de parte de Dios. Amén. Vive Dios. Era tan grande la bendición que Jehová se le presentaba a Adán y a Eva y hablaba con ellos. Gloria a Dios. El hombre fue hecho para no ver muerte. Gloria a Dios. El hombre no iba a morir. Pero dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Amén. Y el pecado más horrendo que pudo y puede haber en el mundo se llama el engaño. Gloria a Dios. Se llama el engaño. ¿Por qué? Porque desde el huerto, ese fue el pecado que germinó de tal manera que contagió toda la creación. Gloria a Dios. La serpiente engañó a Eva, diciéndole, ¿qué sabes tú? Si cuando comas de ese árbol y le dejas comer a tu marido como le dio, van a abrir los ojos y sabrán el bien y el mal. Pero ese árbol no significa lo que mucha gente cree, que pecaron, cómo pecaron y esto. Mucha gente cree en otra cosa. Fue la desobediencia del hombre. Amén. Porque cuando Dios le dice algo a uno, cuando Él les revela en la palabra que nos habla, en sueño, en oración algo, es para que nosotros cumplamos con el mandato. Gloria a Dios. Sin embargo, por el pecado de un hombre entró la muerte y arropó la humanidad. Gloria a Dios. Pero Alabado sea Dios. Aleluya. por otro hombre que fue Jesucristo, el Hijo de Dios, entró la salvación del alma. Gloria a Dios. Nosotros somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque Amén. yo hice esto, tengo que ser salvo. Porque yo di una ofrenda grande, porque yo hice tal cosa, soy salvo.
mentira del diablo. Gloria a Dios. Nosotros somos salvos por gracia. Amén, gloria a Dios. Alabado Dios. Jesucristo sufrió una horrenda muerte y fue para salvarnos nosotros del pecado y de la muerte eterna, porque todos vamos a morir, porque dice la palabra que por cuanto todo pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios, Amén. y por el pecado entró la muerte. Jesucristo, dice Isaías capítulo 53 verso 5, dice: más el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, y el castigo del castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros somos curados. Nosotros somos curados a través de la muerte de Jesucristo, espiritualmente y físicamente, porque cuando Dios perdona, también salva. O sea que cuando es salva, es sana también. Amén, gloria a Dios. Sana el alma, sana el espíritu y sana el cuerpo. Amén, gloria a Dios. En Jesucristo no hubo pecado alguno. No conoció el pecado y se hizo pecador. Dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Se hizo pecador para que nosotros fuéramos libres del pecado. Gloria a Dios. Solamente reconociendo que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, recibiéndolo como el único Rey Salvador de nuestras vidas, nuestros pecados son perdonados. Amén, gloria a Dios. Pero sí, por ahí dicen que cuando recibimos a Jesucristo, ya somos salvos y siempre salvos. No es así. Nosotros somos salvos cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Permanecemos. Cuando permanecemos fiel a Dios, somos salvos. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, volviendo a los versos que hemos leído, el salmista David tenía suficiente razón para, escúcheme, hermano, que yo me estoy tomando una pastilla y me reseca el labio. Gloria a Dios. Tengo que estar tomando agua porque me reseca. El salmista David tenía suficiente razón para escribir este salmo, puesto que él, siendo un hombre que vivió conforme al corazón de Dios, pecó. Porque él
que mientras estemos sobre la faz de la tierra, vamos a pecar. Nadie puede decir yo no peco. Pecamos. Pero tenemos las instrucciones. La palabra nos dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Solo tenemos que reconocer nuestros errores y humillarnos delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. David, siendo un hombre de Dios, llegó el momento donde David engañó a su amigo Uría Eteo. Gloria a Dios. Su corazón se llenó de lascivia, su corazón se llenó de engaño, su corazón se llenó de traición y quiso engañar a Dios. Pero Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso de cosecha. Gloria a Dios. Llegó el momento donde, teniendo David que salir a la guerra, se quedó en la casa, porque se le llenó el corazón de envidia. Habiendo sido David un hombre que tenía un harén de mujeres, sin embargo, vio la mujer de Uría Eteo bañándose en el río y no fue a la batalla, porque él quería lograr los deseos de su corazón. El engaño que tenía en su corazón para hacerle daño a su amigo Uría Eteo. Y no solamente engaño, sino que también hizo que le quitaran la vida. Gloria a Dios. Por eso, Oh, vive Jesús. si vemos el Salmo 51, encontramos a David. Gloria a Dios. Aleluya. Encontramos a David Gloria a Dios. siendo el hombre más pobre del mundo después de haber sido el hombre más rico. Porque cuando el hombre está en pecado, está lejos de Dios. Actúa solo. Porque el pecado es algo tan horrible que desnuda el hombre. El pecado desnuda tanto al hombre como a la mujer. David se sintió culpable. David se sintió que estaba muerto en vida, porque el pecado le quita el deseo de vivir al cristiano cuando conoce a Dios y peca y no se arrepiente. David sintió que el mundo se estaba terminando para él. Y en el Salmo 51, verso 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
Conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. El pecado se puede lavar con la lejía que haya mejor. Y nada puede limpiar el pecado, sino la sangre de Jesucristo. Amén, vive Dios. Es lo único que limpia el pecado, la sangre de Jesucristo. David le dice al Señor, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando pecamos, hasta que no vamos delante de la presencia del Señor, la persona se siente que lo están persiguiendo. Se siente perseguida porque el pecado está delante. Gloria a No Dios. puede ver otra cosa sino el pecado que hemos cometido Gloria a Dios. delante de un Dios tan grande, de un Dios tan puro, de un Dios tan santo como el que nosotros le servimos. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Gloria a Dios. El pecado dice que mientras más abunda el pecado, más sobreabunda la gracia de Dios. Y Pablo dice, ¿y vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera podemos pecar. He aquí tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Bendito sea tu nombre, Señor. Lávame y seré más blanco que la nieve. Gloria a Dios. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Gloria a Dios. David se sentía el hombre más infeliz, el hombre que estaba en peor condición, porque había pecado contra un Dios tan grande, un Dios tan bueno, que no escatimó el linaje de gloria, envió a Jesucristo a morir por él y por nosotros. Gloria a Dios. Cuando entendió que pecó contra Dios, se sintió totalmente inútil. Pero David buscó nuevamente el rostro del Señor, Gloria a Dios. y el Señor lo perdonó. Aún le dijo, no se apartará la vara del castigo de tu casa. Y tuvo un hijo en Isabel, y ese hijo enfermó de tal manera que aunque David se acostó 7 días en tierra y no comió ni bebió ni nada hizo, Dios no perdonó la muerte del niño, sino que el niño murió. Cuando el niño murió, David se levantó, comió, se vistió y entendió que ya no hacía nada
con hacer nada por el niño porque se había ido, y donde el niño se había ido, David podía ir donde él, pero el niño no podía venir donde David. Gloria a Dios. David tuvo el perdón y tuvo la esperanza de saber que iba a volver a ver su niño, porque el niño estaba limpio de pecado, no tenía culpa de nada. Y sabía que iba ahí porque el niño estaba en el trono de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Tito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado Jesús. Vamos a buscar a Tito. Vive Dios. Aleluya. Oh, gloria a Jesús, te adora mi alma, Señor. Tito, capítulo 2, verso 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahí vemos que David, siendo un siervo de Dios, habló mentira, porque le dijo al jefe que lo suplía a él, le dijo: manda a buscar a Urías y ponlo donde están los hombres más rebeldes para que lo maten. Qué grave mentira, ¿eh? No fue la doctrina que él enseñó. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Hermano, nosotros tenemos que cultivar la verdad. Cuando nosotros hablamos las cosas que no están conformes a la voluntad de Dios, le estamos engañando a Dios. O creemos que estamos engañando a Dios. Ese es un pecado grave, la mentira, porque la mentira es un engaño. Cuando usted le dice a su esposa algo que no es cierto, usted la está engañando a ella. Pero no la está engañando solamente a ella, sino está haciendo algo contra la voluntad de Dios y se está engañando a usted mismo. Por eso tenemos que hablar con la verdad. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Tenemos que hablar con la verdad, aunque creamos que nos estamos perjudicando. Pero no es así. Gloria a Dios. Romanos, capítulo 3, versos 21 a 26 dice:
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Se dan cuenta? Nosotros no somos salvos por gracia. Desde que Jesucristo murió por nosotros, los pecados que nosotros traíamos de Eva y Adán fueron, a través de la muerte de Jesucristo, perdonados. Esos pecados fueron perdonados a toda la humanidad. Gloria a Dios. Pero después que Jesucristo murió, de ahí en adelante, nosotros somos salvos por gracia. Pero entendiendo que la salvación se pierde. La salvación se pierde. Por eso la salvación tenemos que cuidarla con temor y temblor. Romano sigue en el capítulo 8 de Romano. Encontramos capítulo 8, verso 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por vosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Es Él el que justifica. ¿Quién es el que condena? Condenará Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez o peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Por eso, Nada no puede separar del amor. nada podrá separarnos del amor de Dios. Gloria a Dios. Por eso cuando el salmista reconoció, dice el salmo, la dicha del perdón. Gloria a Dios. Nosotros somos bienaventurados y dichosos que un ser humano, un ser como Jesucristo, supremo, diera su vida por mí, que tenía yo que pagar por mis pecados. Yo era quien tenía que cargar la cruz que Jesús cargó por mí. Sin embargo, Él lo hizo por nosotros. Pues nada puede ni debe separarnos a nosotros del amor de Jesucristo. Santa. Seguimos viendo el capítulo 10 de Romanos, versos 5 al 13, que dice: porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que peca, que haga estas cosas, vivirá por ellas. Esa es la justicia de la ley. La ley de Moisés no es la ley que salva. Fue dada por Moisés. Pero Moisés dice que, pero la justicia que es por la fe, dice así: no diga en tu corazón quién subirá al cielo. Qué pregunta más necia, más torpe, ¿eh? ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hermanos, la Biblia, el que se pierde es porque quiere, porque la Biblia nos lo enseña todo, nos lo advierte todo y nos lo pone en el conocimiento todo. Que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todo lo que le invocamos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han, o de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? Por eso, hermano, nos dice, nos advierte el compromiso que tiene el cristiano con el ser humano que no conoce al Señor. Nosotros estamos llamados a llevar el mensaje de salvación por toda
todo nuestro contorno y donde quiera que podamos, lo primero que tenemos que hacer es poner la bandera del Evangelio en alto. Primera de Juan, capítulo 5. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan, capítulo 5, capítulo 1, verso 5. Versos 5 a 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Gloria a Dios. Porque Dios es santo. Y nosotros podemos ser santos, porque Él nos da la seguridad de que podemos ser santos. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que andar en luz. El que anda en luz no tropieza. El que anda en luz difícilmente se caerá, porque está viendo la luz y sabe por dónde va y sabe dónde va caminando. Gloria a Dios. Eso es cuando estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, estamos en luz. Cuando estamos en tiniebla es porque hay pecado. El pecado oscurece la mente y el corazón del hombre y tiene obligatoriamente que tropezar porque está caminando en tinieblas, porque el pecado oscurece la vista, el corazón, el alma del ser humano. No he visto un verdadero cristiano que ande con la cabeza bajada, ni que ande triste. El verdadero cristiano anda con su frente erguida, porque se ha confesado, se ha hecho una confesión no recuerdo la palabra, introspectivamente, dentro de él. ¿He fallado yo a Dios? ¿He estado yo en obediencia delante de Dios? Y camina con su frente en alto. Venga lo que venga, como dijo la palabra, que nada nos va a separar del amor de Dios. Sigue diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Me entendieron? No practicamos la verdad si andamos en tinieblas.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estamos limpios de pecado cuando andamos en comunión los unos con los otros. No andamos en discordia, no en pleito, no en lascivia, no en concupiscencia, no andamos hablando mentiras, ni envidia, sino que andamos en comunión, en unidad, los unos con los otros. Qué lindo es el Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque es que mientras estemos viviendo sobre la faz de la tierra, vamos a cometer errores. Pecamos. ¿Cómo pecamos? Con la vista, con las manos, donde vayamos, lo que pensamos, lo que hacemos, cómo actuamos. Pecamos. Pero tenemos una base primordial donde podemos ir a apoyarnos y decirle: Señor, yo sé que he pecado, como dijo el hijo pródigo, yo he pecado contra el cielo y contra ti, pero te pido que me haga como uno de tus jornaleros más pequeños. Jesucristo lo perdonó. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Juan dijo: hijito, no pequen, pero si pecan, sepan que abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si decimos que no pecamos, no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pecamos. Oh, gloria a Dios. Pecamos mientras estemos en esta tierra, pecamos. Pero tenemos donde quien ir que nos perdona. Nos perdona Jesucristo, el justo. Perdona todas nuestras maldades, engaño, lascivia, la envidia. Dice Jeremías 17:9 que no se encuentra engaño en su corazón más que todas. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No podemos decir nunca: yo no peco, yo soy el mejor. No, pecamos. Lo único que sí, que tenemos que tener mucho cuidado, porque el corazón no puede engañar, porque es muy engañoso. Dice: y de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esta vida tan preciosa que tenemos después de haber conocido la verdad de Jesucristo, tenemos que cuidarla. Nuevamente les repito, con temor y temblor. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Y Dios permita que ese mensaje haya tratado con cada uno de nosotros, como trató conmigo cuando lo estaba preparando, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo.
corta para adentro y para afuera. La palabra de Dios nos instruye, nos corrige y nos redarguye. Dios le bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te doy gracias. Adoro tu nombre, bendigo tu nombre, glorifico tu nombre y exalto tu nombre santo. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra son benditas. Tu palabra son las que iluminan nuestras vidas y nuestros corazones, ya que ellas son lámparas para nuestros pies y lumbreras para nuestros caminos. Y el que vive por ella nunca estará atraviado, sino que seguirá adelante en el camino de la salvación. Padre, gracias. Gracias, Señor. Bendice esta familia. Bendice a tu siervo. Señor, pon tus manos benditas sobre ellos y llévate todo lo que él siente en su cuerpo. Yo sé, Señor, que todo el que te recibe a ti como su único Salvador tiene azote. Pero, Señor, si tú eres con él, ¿con quién contra él? Yo te ruego, Padre, que cuando él vaya al médico, que no sea el médico, sino que sea tú quien lo toque y te lleve todo lo que él siente en su cuerpo. Padre bendito, mira esta familia. Donde quiera que haya uno de ellos, Señor, visítalo. Oh Padre eterno, y ayúdalo a entender que la salvación viene de Dios. La salvación vino del cielo a través de Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, gracias. Bendice tu hogar, bendice mi familia, bendice, oh Dios del cielo, la iglesia que tú compraste a precio de sangre en toda la faz de la tierra. La iglesia de Jesucristo, que es la iglesia que se va para el cielo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Amén. Hermana Ramona, con Jesús. Poderoso es Dios. Tengo una resequedad en la boca, mana. Gloria a Dios, aleluya. Se apagó él. Ya apagué. ¿Ya pagó? Yo pensé que... Ah, pues no hice la oración de fe. No, ya. ¿Qué pasó? No, ya. ¿Se apagó? Ya está tranquilo. Ya, ok. ¿Se apagó No todo? sé. Entonces no se vio nada. Sí, se vio. No, lo apagó. Pues iba a hacer la oración de fe. El alcanza todavía. No, ya. Ok. Pero lo apagó, ¿no? No.